Libertad que tenemos como mexicanos, Señor, como decíamos, una libertad velada, porque la realidad es que los gobiernos se enseñorean, Señor, de la gente, del pueblo. Pero la verdadera libertad la tenemos en Cristo Jesús, Señor. Y eso es lo que tenemos que celebrar, Señor. Que Jesucristo vino a morir por nosotros para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos vida eterna, Señor. Y está escrito en tu palabra que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, Señor. Te damos gracias por eso, porque somos libres. Y esa libertad quiere decir que pasamos del reino de las tinieblas al reino de luz. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Te bendecimos, Padre. Ayúdanos y permítenos seguir avanzando, entendiendo tu reino, y que podamos verlo y que podamos entrar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amados. Bien, vamos rápidamente, página 199, capítulo 29. Vamos a ver la sexta ley de amor del reino de los cielos en relación con el Padre, ¿verdad? Acuérdense que son 7 leyes de amor en relación con quién, hermano, con el Padre, con el mero Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros guardamos esas 7 leyes en relación con el Padre, pues estamos viviendo en el reino de los cielos, hermano. Y si nosotros agradamos a ese Rey, Dios Todopoderoso, pues Él también se agrada con nosotros, hermano, y nos bendice y empieza a manifestar las cosas sobrenaturales de Dios. Amén. Así es que yo le invito a que lo crea, ¿verdad? Y que empiece a orar y empiece a pedirle: Señor, venga tu reino a mi vida, a mi familia, ¿verdad? Y que venga la bendición sobre nuestras vidas. Eso es lo que va a venir, hermano, porque por eso estamos aprendiendo esto. Acuérdense que la clave de este discipulado es que la gran comisión, ¿no? Enseñar todas las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó, nos ordenó, para que las guarden y para que las hagan. Y entonces, cuando empieces a hacer las leyes del reino de los cielos, entonces vamos a empezar a disfrutar de todas esas bendiciones. Ok, esta sexta ley de amor se llama: sirve a Dios y no a las riquezas. ¿Sí ya lo tienen, hermanos? A ver, diga conmigo fuerte: sirve a Dios y no a las riquezas. ¿A quién tenemos que servir, hermano? A Dios. Recordemos que debemos vivir esta ley de amor y enseñársela a los discípulos. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que la hagan, hasta que la guarden. ¿Qué ley? De servir a Dios y no a las riquezas. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces diga conmigo, amados hermanos, nada más hay de 2. Diga conmigo, nada más hay de 2. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. ¿A quién quieres servir? Nada más hay de 2, hermano. No se puede servir a los 2. Entonces, si tú entiendes, no, yo prefiero a Dios. El Señor Jesús dijo que solamente hay 2 señores que luchan por nuestra alianza, hermano. Uno es Dios, el Señor del universo, y el otro, ¿quién es? Las riquezas. Es por eso que el Señor Jesús, cuando dijo que si alguien quiere ser su discípulo, debe considerar bien el costo, hermano. Pues quien no le da al Señor Jesús todas sus posesiones para que Él sea el dueño y el discípulo llegue a ser el mayordomo o administrador, no puede ser un discípulo del Señor Jesús. ¿Verdad? Que dice el Señor que renuncies a todo. Y también vimos, ¿verdad?, que si tú ya pusiste tus manos en el arado y miras hacia atrás, no puedes ser un discípulo del Señor. Es decir, si tú ya estás aquí en casa de Dios, ya estás aquí, pues ya es para adelante, hermano. Ya no puedes voltear atrás, porque si volteas para atrás no estás apto para el reino de los cielos. Y eso es algo que tenemos que entender, hermano, porque no podemos decir si voy, no voy, si vengo, no vengo, si le entro, no le entro, no. Si ya pusiste tus manos en el arado, tienes que mirar hacia adelante.
porque si no lo haces no puedes ser discípulo del Señor. Amén. Ok. Dice aquí, aquí el Señor vuelve a reiterar esto, pues si no le damos al Señor nuestras riquezas desde el principio, siempre estaremos en una lucha constante entre Dios y ¿quién, hermano? Y las riquezas. Alguien se puede preguntar, ¿por qué esta lucha entre Dios y las riquezas? Porque las riquezas te dan poder, dominio, control, autoridad, seguridad, felicidad, bienestar, abren puertas, dan satisfacción temporal, compran toda clase de cosas. Esto se puede convertir en un sustituto de Dios, ya que al tener las riquezas, ¿para qué necesitamos a Dios? Entonces, o sirves a uno o sirves al otro. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué la gente no puede ver, no puede decidir entre servir a Dios o a la riqueza? Dice, porque el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Les cegó, ¿qué, hermano? El entendimiento, para que no entiendas que lo importante y lo único que tenemos que hacer es servir a Dios. Eso es lo más importante. Y que si sirves a Dios, amado hermano, hermana, entonces tienes lo demás, hermano. Porque si sirves a Dios, Él te va a bendecir, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Más que si sirves a las riquezas, eso te va a acarrear puros problemas, hermano. Puras dificultades. Pero si tú sirves a Dios, Él te va a bendecir. Es interesante notar que en este versículo no se da el nombre de Satanás como el Dios de este siglo. El nombre del antiguo Dios de las riquezas es, ¿cuál es el nombre del antiguo Dios de las riquezas, hermano? Es Mamón. Claro está que Satanás usa a Mamón para enceguecer a los incrédulos, y es por eso que pone su confianza en el dinero y las riquezas, en vez del Dios verdadero, quien nos ama y nos cuida. Entonces ese Dios del dinero es un Dios, hermano, es un ídolo, un demonio. Yo no lo conocía, pero un día lo vi en una oficina de un empresario. Me invitó a pasar a su oficina, ahí estaba su oficina y había una puerta corrediza de cristal, y ahí había un jardín, ahí atrás tenía serpientes, ahí tenía boas ahí en una pecera. Y no me había dado cuenta que acá junto a una fuente había un hombre gordo, una estatua de un hombre gordo, hermano, y tenía el signo del euro. Y me quedé, Caracops es el Dios del dinero, hermano. El Mamón famoso. Entonces, si tú no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo al Mamón. Es importante que definamos lo que es riqueza para que así todos entendamos lo mismo, ya que si nos comparamos con alguien que tiene más que nosotros, diríamos que él es el rico, y si nos comparamos con alguien que tiene menos que nosotros, diríamos que nosotros somos los ricos. Una buena definición que se puede aplicar a toda situación y circunstancia sería tener lo suficiente y necesario para vivir y un poco más, ¿verdad? Ese poco más es lo que es bien amplio y no tiene límite. Ese poco más es lo que nos puede hacer caer en lo superfluo o excesivo, ¿verdad? Cuando no tenemos temor de Dios, cuando no amamos a Dios, pues lo más seguro es que eso nos va a echar a perder, hermanos. Dile al que está a tu lado, mira, no eres rico porque Dios sabe que te echarías a perder, porque no estás preparado. Yo siempre he pensado eso de mi persona. Digo, Dios no me hizo rico porque no estaré yo aquí enfrente de ustedes, hermano. Pero Él quiere que entendamos su palabra y que de esa manera podamos recibir sus bendiciones, hermano.
para invertirlas en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando venimos al Evangelio del Reino y caminamos en él, hay una alta probabilidad de que prosperemos y lleguemos a una posición de riqueza. Dios nos quiere bendecir, hermanos, ya que esto es parte del plan del Señor para que podamos ayudarnos unos a otros. Entonces, cuando Dios te prospere, que no se te olvide para qué se te prosperó, hermano, para ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Y eso es lo que hacían los discípulos en la iglesia primitiva, ¿verdad? Que vendían todas sus posesiones y la traían a los pies de los apóstoles para que se repartiera entre todos, y no había ningún necesitado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Proverbios 22-29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La versión del lenguaje actual de este versículo dice: dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. Es decir, ¿verdad? Que si tú eres un hombre trabajador, una mujer trabajadora, Dios te va a bendecir. Pero tienes que ponerlo a Él en primer lugar, hermano. Al aumentar nuestras riquezas, es aquí donde nuestro corazón se puede apartar del Señor y empieza a servir a las riquezas, y no a quién, hermano, a Dios. Es por eso que tenemos que vigilar siempre que las bendiciones que el Señor nos dé no nos aparten de Él. El ciudadano del reino debe saber cómo usar las riquezas para extender el reino, hermano. O sea, preparar tu corazón. Por eso le decía yo ahorita que usted pueda ver el reino de los cielos, para que cuando vengan las bendiciones usted esté bien comprometido con el reino de los cielos, hermano. Nos han tocado casos de hermanos, ¿verdad?, que primero oran por trabajo, ¿no? No tienen trabajo. Ora, pastor, ore por trabajo. Y ya el Señor les da trabajo. Y ahora ya ganan bien y ahora ya no vienen. Cuando debería ser al revés, ¿no? Señor, gracias, Señora, vengo aquí a corresponderte. ¿De qué manera puedo ayudar para la obra? Entonces ese es el peligro, hermano, que el dinero te aparte. Este Mamón es muy astuto, hermanos. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, hermanos. Ponga mucha atención en esa palabra de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos, ¿qué, hermanos?, sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. A eso se le llama contentamiento. ¿Cuántos de ustedes tienen sustento, hermano? Es decir, tienen de comer, tienen de vestir, tienen que calzar. ¿Quiénes tienen? ¿Cuántos tienen abrigo? ¿Verdad? Tienen para comer, tienen donde vivir. Dice, esté contento con eso, hermano. No esté pensando en quererse enriquecer. Primero busque el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, hermanos, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, ¿qué pasó con los que codiciaron, hermano? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces es el peligro del dinero, hermano, que te puede, ¿qué?, extraviar. Entonces, ¿cómo andas buscando el reino de los cielos? Pero ¿cómo andas? Extraviado, andas perdido. Y lo andas queriendo encontrar y no puedes. ¿Por qué? Porque tu prioridad son las riquezas. Primera de Timoteo 6, 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean, ¿qué, hermanos?, altivos, ni pongan su esperanza en, ¿qué?, en las riquezas. ¿Por qué no debemos de poner nuestra esperanza en las riquezas, hermanos? Porque son inciertas. Ahorita puedes tener y mañana no puedes no tener, hermano. Y si tu esperanza está puesta en las riquezas, pues va a ser grande tu ruina. Pero si tu esperanza está puesta en Dios, entonces tú puedes tener la seguridad de que mañana va a volver a salir el sol, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Pon tu confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, hermano. A Dios nos quiere dar todas las cosas, ¿para qué, hermano? Para que las disfrutes. Pero métete dentro del reino, hermano. Vive como ciudadano del reino para que puedas experimentar todas las cosas. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Uno de los problemas que muchos hijos de Dios tienen es que no saben cómo administrar las riquezas que ahora están adquiriendo, hermano. Y sí es cierto eso, ¿verdad? Porque Dios te empieza a bendecir, a prosperar, pero no sabes administrar esas riquezas. Y así como llegan, ¿qué? Se van, hermano. Y ni siquiera puedes bendecir a otros. Entonces necesitamos sumergirnos más en el reino de los cielos. Esta administración comienza con el hecho de que todo lo que poseemos es del Señor, hermanos, y no nuestro. Jesús llega a ser el dueño y nosotros los administradores. Ahora bien, se requiere que los administradores sean fieles, pues daremos cuenta de lo que el Señor Jesús nos ha encomendado. El Señor Jesús se refirió a esto precisamente en la parábola de los talentos. Es decir, que de todo lo que Dios nos da, nos va a pedir, ¿qué, hermano? Cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y ahí está la parábola del rey que llamó a sus siervos y le entregó sus bienes a cada uno conforme a su capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. Y se fue. Entonces habla de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado a nosotros, que nos ha dado. Dice que el que recibió 5 le trajo otros 5. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que le dio 2 trajo otros 2, hermano. Y al que le dio 1 dijo, no, yo sabía que eres un amo malo, y mejor escondí el talento. Y se enojó con el siervo. Y le dijo, lo hubieras metido al banco para que cuando yo regresara me diera por lo menos los intereses. Entonces eso nos enseña que el Señor nos va a pedir cuentas, hermano, de todo lo que Él nos da en la administración. Y al final a ese que dice, al que no multiplicó el talento, dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces fíjese, de nuevo está hablando de que era un ciudadano del reino, hermano. Pero por ser negligente y por no haber invertido sus talentos en el reino de los cielos, dice, quítenle lo que tienen y échenlo allá afuera. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar de que tenemos que entregarnos al reino de los cielos, hermanos. Amén. Notemos cómo el Señor Jesús le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad, pero esperaba el mismo resultado de todos, y es que ganaran con lo que Él les dio. Y es por eso que Él es tan severo con el siervo que escondió el talento, pues Él se lo dio para que ganara. No todos tenemos la misma capacidad económica, pero el Señor sí nos va a pedir cuentas de lo que nos encomendó, sea mucho o sea poco. La cantidad no es lo que importa, sino el que avancemos en el reino con lo que Él nos da para que lo administremos. Híjole, hermano. Y ahorita mientras estoy leyendo esto, ¿usted cree que estoy pensando, hermano? A ver quién está conmigo en el mismo sentir. No, la renta no, hermano, la renta pues la tenemos que, en la administración de este lugar. A ver, te di ese lugar para que lo administraran. ¿Qué hicieron con él? Pues veníamos los domingos, los martes, reunión de oración, llegaban 3. ¿Qué va a decir? A ver, quítenle a este siervo y dénselo a otro. Y a este no, ¿verdad? Ni Dios lo mande, ¿no? Échenlo allá afuera. Pero Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha dado en la administración, hermano. Y por eso el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Porque es el que intercede por nosotros. Mire, métanse más en adoración, en oración, para que la presencia de Dios se manifieste y entonces se cumpla el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces yo lo tengo que hacer, pero usted me tiene que ayudar, hermano. Y ahorita pues no le pido que traiga multitudes, simple y sencillamente le pido que usted se consagre al Señor, hermano. Ya con eso vamos de gane. Que usted se afirme en Cristo Jesús, que usted diga, Señor, yo quiero estar en tu reino, yo quiero ver tu reino, que venga tu reino, Señor.
porque yo no quiero, ¿verdad?, estar ahí cuando nos pidas cuentas y te entreguemos malas cuentas, Señor. Notemos cómo el Señor Jesús le dio a cada uno, bueno, la cantidad no es lo importante, sino el avance en el reino. Claro está que esto incluye más que posesiones económicas, puesto también involucra nuestras habilidades, nuestro tiempo y las oportunidades, hermano. Involucra todo, no nada más tus finanzas, hermano, tu tiempo. ¿Cómo es que vas a empezar a ver las cosas del reino? Pues inviértele el tiempo al Señor, hermano. Y ustedes lo van a ver, hermano. Metámonos todos en la misma sintonía. Es lamentable que hoy en día hay muchos creyentes que no han entendido cómo opera el reino de Dios, hermano, porque desconocen esto, caen en el error de no usar las riquezas que el Señor les ha dado para avanzar en el reino de Dios. Entonces, repito, es lamentable que hoy en día hay muchos creyentes que no han entendido cómo opera el reino de Dios. No, aquí estamos, pero no hemos entendido cómo opera el reino de Dios. Y le decía yo, ¿verdad? Le ponía de ejemplo, pues aquí en la tierra hay muchos reinos. El Reino Unido, ¿verdad? ¿Qué otro país tiene rey? Creo que Holanda, España, son reinos. Y los otros tienen presidentes, tienen primeros ministros, pero todos son reinos, hermano. Y todos tienen sus leyes, y si tú vives en un reino de esos, pues te tienes que acatar a esas leyes. Y nosotros, si vivimos en el reino de los cielos, tenemos que acatarnos a las leyes del reino de los cielos. Y así como esos gobiernos, ¿verdad?, como el nuestro, que tiene sus leyes, ¿verdad?, que nos regimos por un presidente de la república, tiene sus leyes y tiene sus beneficios, entre comillas, ¿no? Porque lo que hacen, lo que yo les decía hace rato, es tener a la gente amarrada, ¿verdad?, con lo que te dan, ¿no? Que te dan el apoyo, que te dan el prospera, que te dan el no sé qué, el no sé cuánto. Y tú como ciudadano del reino, pues eres beneficiario, ¿no? Y sí te lo dan, efectivamente te lo dan, y mucha gente pues ya vive de eso, aunque hay trampa ahí. Pero en el reino de los cielos no es así, hermano. En el reino de los cielos, dice aquí, hay muchos creyentes que no han entendido cómo opera el reino de los cielos, hermano. Hay bendiciones en el reino de los cielos, hay riquezas, y ahí están para nosotros, hermano. Pero estamos más acostumbrados a lo natural, ¿no? Es más fácil que me dé ¿cómo se llama el programa? El bienestar. Es más fácil que me dé el bienestar que reciba del reino de los cielos, hermano. Porque esa es la mentalidad, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos del reino, ¿qué decimos? No, yo voy a recibir del reino de los cielos, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero necesitamos entender cómo opera el reino de los cielos. Por ejemplo, son muchos los creyentes que tienen riquezas, que le están sirviendo a las riquezas y no al Señor. Su tiempo, talentos, habilidades, oportunidades están solamente al servicio de las riquezas, cuidándolas, manteniéndolas, multiplicándolas. Algunos que tienen riquezas y ahora quieren ser discípulos van a encontrar una gran lucha para soltar a quien ha sido su otro Dios por tanto tiempo. Es por eso que el que está discipulando tiene una gran tarea para enseñarle a este discípulo a que el Padre sea su Dios en la práctica y no tan solo en la teoría. ¿Cuánto tiempo le tomará a alguien dejar de servir a las riquezas para servirle a Dios? Es posible que ya se esté dando cuenta de por qué es tan importante hacer discípulos y lo mucho que exige esta tarea. Ahora que vivimos en el reino, hermanos, ¿cuántos viven en el reino de Dios? Debemos aprender a usar las riquezas que el Señor nos da para su gloria y el avance de su reino. Y aparte aprendimos que cuando nosotros damos nuestras finanzas para el reino de los cielos, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo en el reino de los cielos, hermano, donde no hay ladrones, donde no hay polillas, donde nuestro dinero, ¿verdad?, está siendo invertido.
Recordemos que debemos vivir esta ley de amor y enseñársela a los discípulos hasta que la hagan. ¿Cuánto tiempo le tomó a usted para vivir esta sexta ley de amor del reino de Dios en cuanto a la relación con el Padre? ¿Sirve a Dios y no a las riquezas? El Señor Jesús dijo que si le amamos, guardemos sus mandamientos. El apóstol Juan dice que si decimos que conocemos al Señor Jesús y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. ¿Cuánto tiempo le tomará enseñarle esta ley de amor a sus discípulos hasta que la guarden? Ya está viendo por qué el hacer discípulos toma tanta energía espiritual, emocional y física, aparte del tiempo y los recursos necesarios para lograrlo. Entonces, amados hermanos, necesitamos entender cómo opera el reino de los cielos. ¿Cómo lo va a entender? Orando, meditando en su palabra, hermano, ayunando, para que usted pueda entender cómo es el reino de los cielos. Y si usted lee aquí va a encontrar que todos los siervos de Dios, ¿verdad?, y las siervas de Dios obtenían las riquezas del cielo de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo buscaban, porque vivían dentro del reino, hermano. Y esas mismas bendiciones están para nosotros. Pero necesitamos entender el reino de los cielos. Entonces, si usted tiene su manual, repáselo. Yo ahorita que estoy leyendo digo, hijo, le voy a volver a leerlo todo, porque hay una riqueza ahí espiritual tremenda, hermanos. Porque si entendemos el reino de los cielos y entendemos que somos ciudadanos del reino de los cielos, entonces tenemos derecho a esas leyes del reino de los cielos. Amén. Bien, pues vamos a terminar. Terminamos ahí. La próxima semana seguimos con el capítulo 30, séptima ley de amor del reino de los cielos en la relación con el Padre. Confía absolutamente en el Padre celestial.